Entonces, Mateo 2, oramos antes de iniciar. Bendito Dios y buen Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por este día, Padre Santo, por todas las bendiciones que tú has traído a nuestras vidas, Señor, Dios de los cielos. Te alabamos y te bendecimos, oh Señor, porque tú eres nuestro Dios, Padre. Bendito sea tu nombre, Señor. Te amamos porque tú nos has amado primero, Señor, nosotros. Nos amaste en Cristo Jesús. Entregaste su vida por nosotros. Aún siendo infieles nosotros, aún siendo tus enemigos, oh Dios, tú nos has amado, nos has dado vida eterna, Señor. Nos has dado promesas para esta vida y para la vida eterna, Señor. Bendito sea tu nombre, oh Dios. Es por eso que te alabamos, oh Señor. Queremos, Padre Santo, agradarte. Queremos conocerte, Señor. En tu palabra está revelado tu corazón. En tu palabra está revelada, Señor, está revelado tu carácter, oh Dios de los cielos, tu justicia, tu amor, Padre. Por eso es que queremos, oh Dios eterno, que nos ayudes en esta tarde, te lo pedimos, que nos permitas, oh Señor, escudriñar tu palabra, que nos permitas, oh Dios, entender tu palabra de acuerdo a como fue escrita, Señor. Dios eterno, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, te damos las gracias, porque tú eres nuestro Dios, porque abundante es tu misericordia, tu gracia y tu bondad, oh Señor. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mateo capítulo 2. Y la palabra del Señor. Mateo 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti me saldrá un guiador, que pertenecerá a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre, y María, postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes de oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José y dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Entonces Herodes, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Aquí está el versículo que va a estar fundamentado en nuestro mensaje hoy día. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: voz fue oída en Ramá,
grande lamentación, lloro y gemido. Raquel, que llora por sus hijos y no quiso ser consolada, porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueño, se fue a la región de Galilea, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que había de ser llamado Nazareno. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, Padre. Bendito Dios, te rogamos que nos ayudes, oh Dios. Necesitamos tu instrucción, necesitamos tu consejo, tu consuelo, Padre. Necesitamos tu ayuda, Padre Santo. En el nombre de Jesucristo, Dios eterno, te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Entonces, continuando, como les había dicho, con el tema de la predicación expositiva, habíamos elegido el libro de Mateo. El domingo pasado hicimos tuvimos la exposición del capítulo 1 de Mateo. Ahora vamos a ver el capítulo número 2 de Mateo. El mensaje de este tema es: cuando tú tienes el encuentro con Jesús, o lo amas o lo aborreces. En torno a eso va a girar el mensaje de este día. Entonces, habíamos visto que se nos está narrando el acontecimiento, o uno de los acontecimientos posteriores al nacimiento del Señor Jesucristo. Esto se basa fundamentalmente en la visita de los magos de Oriente. Estas personas eran sabios, conocedores de los tiempos, eran astrónomos, conocedores de los tiempos. A ellos se les había instruido, o se les había revelado a través del Espíritu Santo, desde tiempos antiguos, lo que iba a suceder. Entonces ellos estuvieron por mucho tiempo esperando la manifestación de aquella estrella que los guiaría hasta el lugar donde estaría el Hijo de Dios. Entonces ellos, provistos de dones, de riquezas, porque trajeron oro, mirra e incienso, todos estos elementos de gran valor. Provistos de estos elementos, ellos viajaron aparentemente desde Babilonia. Se cree que es desde Babilonia, e incluso se llega a creer que estos sabios recibieron instrucción de Daniel en aquellos tiempos en que Daniel estuvo sirviendo en Babilonia, por el cautiverio en que fue llevado también él en los tiempos de Jeremías. Todas estas cosas se cree que fueron instrucciones de Daniel, y posteriormente instrucciones de Dios a través de su Santo Espíritu, a través de algún ángel, que estos hombres esperaban ya mucho tiempo el advenimiento del Mesías, y para ellos se les había dado instrucciones de que verían en los cielos una estrella que los guiaría hasta el lugar donde estaba el Señor Jesús. Ellos, como había dicho, provistos de estos elementos de gran valor, emprendieron el camino desde Babilonia hasta Israel, hasta Belén de Judá, y allí llegaron a la casa donde estaba el niño y lo adoraron. Se cree que el Señor Jesús en aquel momento tenía aproximadamente 1 año y unos meses, 1 año y unos entre 2 y 4 meses, cuando llegaron estos magos de Oriente, que no son personas que hacen magia, no. Magos en aquel entonces se les llamaba a toda persona instruida. Es como ahora decir un doctor, es como ahora decir alguien que entiende de los tiempos. Estos eran conocidos como magos. No es el tipo de mago que conocemos en la actualidad, que son personas que hacen algún tipo de magia, algún tipo de
engaño a la gente a través de todas estas cosas que el enemigo les ha permitido hacer. No, esto no era de ese tipo de magos, eran personas instruidas, personas que entendían los tiempos, pero sobre todo estas personas eran guiadas por Dios, porque habían recibido revelación de Dios, porque ellos debían cumplir con el propósito para el cual habían sido instruidos. Esto es proveer para la manutención del Señor Jesús todo este tiempo que ellos estuvieron en Egipto, Jesús y sus padres, obviamente, sus progenitores. Porque hasta el momento nosotros podíamos decir que José, María y Jesús vivían en una situación bastante precaria, de necesidad, porque cuando ellos van a presentar al Señor Jesús al templo, la ofrenda que hacen es una ofrenda de los pobres. Llevan una ofrenda de 2 tórtolas. Y esa era la ofrenda de las personas más pobres, de las personas más necesitadas del pueblo de Israel. Se les permitía hacer ese tipo de ofrenda porque no tenían para comprar un becerro, porque no tenían para comprar un cordero. Entonces a los más pobres se les permitía hacer ese tipo de ofrenda. Y la ofrenda que ellos llevaron en el momento en que fueron a presentar al niño Jesús, al Señor Jesús al templo, fue esa. Llevaron 2 palomas. Entonces, teniendo esos antecedentes, podemos saber que ellos eran pobres, bastante necesitados, que estaban viviendo una situación de precariedad económica. Más al momento en que llegan los magos de Oriente, vienen trayendo grandes provisiones. Y resulta ser que en esa misma noche Dios les revela por sueño que tenían que abandonar Israel y desplazarse hasta Egipto, para que una vez que sea determinado el tiempo en que tengan que volver, vuelvan nuevamente a Israel. Es como sucedieron las cosas. Así que lo más seguro que todas estas cosas que ellos recibieron, especialmente el oro, que como siempre ha sido de gran valor y de gran estima, les sirvió para el sustento todo el tiempo que estuvieron en Egipto. Entonces todas estas cosas tenemos que considerarlas, no pasarlas por alto, porque por algo están allí escritas. Entonces, Herodes, cuando escuchó a los magos, cuando escuchó a estos sabios, se interesó mucho por el asunto, pero no era porque él verdaderamente quería rendirle tributo, no es porque él verdaderamente quería adorarlo. Aquí vemos las reacciones de los hombres. Algunos vienen desde Babilonia, desde tierras muy lejanas, a buscar, a adorar al rey que había nacido. Otros buscan al rey que había nacido, pero porque significa para ellos una amenaza. Y esto era lo que estaba sucediendo con Herodes. El Señor Jesús para Herodes era una amenaza, porque él había entendido que Jesús iba a gobernar Israel. Entonces, desde esa perspectiva, desde ese punto de vista, el Señor Jesús significaba una amenaza para su trono, porque él era el rey. Entonces, al sentirse amenazado, él y su descendencia, entonces buscó al niño para matarlo, para deshacerse de cualquier posibilidad de amenaza. Este Herodes, sufría de cierto delirio de persecución, al punto que asesinó a su esposa y a 3 de sus hijos, porque vio amenazado su reino. Entonces, cosa sencilla era para él mandar a matar a los niños, a cuanto niño había en la zona de Belén, en sus alrededores. Para él era cosa sencilla. Para él eso no significaba, no tenía mayor impedimento, porque su vida era esa. Su vida era esa. Era una persona cruel, era una persona violenta, sanguinaria, que no consideraba de valor la vida de las personas, que no consideraba de valor la vida de su propia familia, de sus propios hijos. Que para él lo más importante era el poder. Lo más importante para él era tener el control. Y por lo tanto, asesinaba a todo aquel que le significaba una amenaza. Pocos días antes de morir, él se refugió en Jericó. Allí en Jericó recibió una carta de Roma diciéndole que uno de sus hijos estaba siendo problema para Roma y que viera que él era lo que iba a hacer, si lo encarcelaba o lo mataba. Y él decidió matar a su hijo 4 días antes de la muerte de él mismo.
Entonces, todas estas cosas, este hombre no tenía ningún impedimento, no tenía ninguna posibilidad de pensar que su trono fuese amenazado. Él consideraba más importante que mantener el poder, él y después de él sus hijos, su descendencia, y bajo ese concepto o bajo ese pensamiento, él estaba dispuesto a eliminar a todo aquel que le significara una amenaza. Distintos los reyes, los magos de Oriente. Estos hombres vinieron con grandes dones, y no solo eso, dispusieron un viaje tan largo, en una situación tan complicada, exponiendo aún sus vidas, porque al igual que en este tiempo, en ese entonces habían asaltantes en el camino, y ellos traían grandes riquezas. Lo más seguro es que no era solamente estos 3 hombres, que con ellos venía algún séquito de personas. Seguramente venían con alguna guardia, con algún grupo armado, porque era importante llegar al lugar donde se les había indicado con los presentes que ellos traían. Una vez llegado allí, adoraron al niño, recibieron por revelación de que no volvieran a Jerusalén, que no volvieran a Herodes, que se devolvieran a su tierra por otro camino, para que no diesen información a Herodes, porque Herodes iba a procurar matar a los niños. Vamos al verso 16. Verso 16 dice, el 14, perdón, el verso 16, perdón. Entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Herodes no tenía ninguna intención de perder su poder. Herodes no tenía ninguna intención de perder su reino. Y como él había entendido, Jesucristo amenazaba su reino. Entonces toma la decisión de enviar a eliminar a todos los niños menores de 2 años, para que con eso se eliminara cualquier posibilidad de que su trono sea amenazado. Entonces, como estaba diciendo, cuando nosotros tenemos ese encuentro con el Señor Jesús, cuando el hombre tiene un encuentro con el Señor Jesús, pueden suceder 2 cosas: o lo amas o lo aborreces. Una de 2: o lo amas y te rindes a Él y le adoras, o lo aborreces y te alejas de Él. El Señor Jesús dijo, cuando estuvo aquí en su ministerio público, dijo que todo aquel que no es contra Él desparrama, mas el que es conmigo recoge. O sea, todo el que es conmigo recoge, mas el que es en mi contra desparrama. No hay nadie que pueda ubicarse en un punto neutral de Dios. O estás con Dios o estás contra Dios. No podemos colocarnos en una posición neutral. Es imposible. No hay una posición intermedia. O aborrecemos a Dios o amamos a Dios. No tenemos una ubicación. No hay otra opción. Nuestros corazones o aman a Dios o aborrecen a Dios. La palabra de Dios o provoca en nosotros ese arrepentimiento necesario para acercarnos a Cristo, o provoca un rechazo, y con ello nos alejamos de Cristo. No existe otra posibilidad. No existe otra posibilidad. Entonces, ¿cuál es la decisión que hemos tomado nosotros? Adorar a Dios, así como lo hicieron los pastores que estaban en el campo en aquella noche que nació el Señor Jesús. Se le aparecieron los ángeles y le dijo el Señor, les dijeron los ángeles: ha nacido el Rey. Y ellos fueron y la adoraron. Herodes en ese tiempo, o tiempo después, cuando llegaron los magos, decidió perseguir, decidió desaparecer a Jesús, decidió eliminar a Jesús, porque para él era una amenaza. Mas todo aquel que espera en Dios, mas todo aquel que busca de Dios, se acerca al niño, se acerca a Cristo, se acerca a Él. Cuando llevaban al niño a presentarlo en el templo, había un anciano que esperaba ver a aquel niño. Y cuando lo tuvo en sus manos, se gozó y se regocijó.
También una anciana que había sido viuda muchos años, esperaba en el templo, sirviendo en el templo siempre. Y también se regocijó cuando vio a aquel niño. Se regocijó y alabó a Dios. La actitud de unos versus la actitud de los otros, los que quieren servir a Dios y los que están en contra de Dios, los que buscan sus propios beneficios, más los que buscan el servicio a Dios. Todas estas cosas las hemos visto a lo largo de la vida. Todas estas cosas son palpables, son visibles delante de nuestros ojos. Vamos a Lucas 2, por favor. Simeón fue aquel que, cuando vio al niño, le pidió a la mamá tomarlo en brazos, lo tomó y alabó a Dios, porque a él se le había prometido, por medio del Espíritu Santo, que no moriría antes de que pudiera ver al Salvador. Y una vez que tuvo en sus brazos al Salvador del mundo, dijo: ahora sí puedo morir en paz, porque mis ojos han visto tu salvación, oh Dios. Desde el verso 21 al 38, por favor. Lucas 2, 21 al 38. ¿Estamos? ¿Cuánto? 21 al 38. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriese matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que dice la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo, piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu Santo, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, la luz para revelación a los gentiles y la gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto por caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba allí también Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años. Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. La reacción completamente distinta de aquellos corazones que han sido dispuestos por Dios para el servicio de Dios. Estas dos personas, Simeón y Ana, esperaban, se les había revelado por el Espíritu Santo que ellos verían al Salvador, y estaban permanentemente haciendo oraciones. Sobre todo Ana, se dice que Ana hacía oraciones y ayuno de manera permanente, porque ella sabía que iba a recibir tal revelación, que iba a poder ver al Salvador.
¡Qué privilegio más grande! ¡Qué privilegio más grande! A Simeón, hombre santo, piadoso, se le había prometido por medio del Espíritu Santo que sus ojos iban a ver al Salvador, que no iba a morir hasta que sus ojos se deleitaran viendo al Salvador, y proclama que sus ojos habían visto la salvación del Señor. Esas son las promesas cumplidas de Dios para quienes le sirven, para quienes están dispuestos a servirle de todo su corazón. Asimismo, hace una declaración muy importante: este niño está puesto en Israel para tropiezo y caída de muchos. Y es lo que sucedió. Herodes tropezó en él y cayó. Herodes tropezó en él porque vio en él una amenaza, porque se vio amenazado, porque creía que su reino iba a llegar a su fin, porque creía que se le iba a escapar el poder que había tenido para seguir haciendo lo que hasta el momento había hecho. Este hombre era tan cruel que mataba y no le interesaba a quién mataba, con el propósito de mantener su poder, de mantener su estatus. Ese es el hombre que busca enriquecerse, que busca poder y autoridad en la tierra, el hombre que busca mantener las cosas temporales. Mas aquel que busca las cosas eternas se acerca a Cristo, se acerca a Dios, porque Él es el único que ofrece las cosas eternas, porque Él es el único que ofrece vida eterna. Cuando el hombre es movido por su egoísmo, por su envidia, por su avaricia, su corazón se aleja de Dios. Su corazón se aleja de Dios, y no es posible, no hay cabida para Dios en un corazón lleno de todas estas malas emociones, movidos por un sentimiento tan malvado, tan cruel, tan perverso. Y vemos allí reflejado perfectamente al enemigo, que es el que está buscando destruir. Quiso destruir a Jesús, quiso impedir el cumplimiento de los tiempos de Dios. Cristo venía a salvar al mundo, mas allí estaba el enemigo moviendo a Herodes a que desapareciera cualquier posibilidad de que el mundo sea redimido de sus pecados. Como habíamos dicho, te encuentras con Jesús, o lo amas o lo aborreces. No tienes otra opción, o lo amas o lo aborreces. El Señor Jesús está dispuesto a recibir a todo aquel que a Él viene. Él no lo echa fuera. Dice su palabra que Él es el Padre el que envía a todos aquellos que se acercan a Cristo. Es el Padre el que prepara sus corazones. Y todo aquel que el Padre envía a Cristo, Él no lo echa fuera, sino que lo recibe como a hijo. Y lo ayuda, lo guía, lo fortalece. Le da su palabra, le da su revelación. Y no solo eso, sino que se ofreció a sí mismo en la cruz para rescatarlo, para salvarlo, para que tenga una oportunidad de vida eterna. Todas estas cosas las hemos visto a lo largo de la historia. Ha pasado con la humanidad a lo largo de la historia. Todos estos personajes, algunos se acercaban a Cristo, otros rechazaban a Cristo. Primera de Corintios, por favor, 1:18. Primera de Corintios 1:18. Corintios 2, ¿verdad? 1:18. Primera de Corintios 1:18. Y tomando lo que dijo Simeón, cuando vio al Señor Jesús, manténgase allí por favor, no cambie. Tomando lo que dijo Simeón, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Tomando eso, vamos ahora, verso 18.
Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el sabio, perdón? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación, redención, para que, como está escrito, el que se gloríese en el Señor. La palabra de la cruz es el evangelio de Jesucristo. Para los que se pierden es locura, y ha sido desde siempre. Para los que se pierden, la palabra de la cruz es locura, pero para los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Es poder de Dios. Nosotros hemos experimentado el poder de Dios en la palabra de Dios, y vivimos por ese poder de Dios, vivimos por su promesa, vivimos en esperanza por la palabra de Dios. Mas a todo aquel que está lejos de Cristo, mas todo aquel que no quiere recibir a Cristo, el evangelio es locura. Tenemos tantas falsas doctrinas, tenemos tantas cosas en el mundo, pero lo que está gobernando este mundo, lo que ha tomado mayor fuerza en este mundo, son doctrinas como por ejemplo de la evolución, el ateísmo. Ese tipo de cosas está tomando mucha fuerza en este mundo en la actualidad. Y para ellos, cuando se les habla de Cristo, cuando se predica de Cristo, cuando se les habla de las Escrituras, nos tildan a nosotros como locos. Y aquí se cumple lo que dice el Señor en su palabra. Cristo ha sido puesto para caída de muchos, porque tropezaron, porque tropiezan, porque el mensaje no tiene cabida en sus corazones, porque el mensaje de la cruz no haya cabida en los corazones de aquellos que no están dispuestos a dejar su estatus, a dejar sus pensamientos, a dejar su situación de poder, seguramente, aunque muchos ni siquiera es eso, es su pensamiento, su filosofía. No están dispuestos a dar su brazo a torcer. Entonces para ellos esta palabra no hace eco en sus corazones, están cegados, y es locura cuando alguien que no quiere servir a Dios, la palabra de Cristo es locura. Vemos una vez más, no hay una posición neutral delante de Dios. No hay una posición neutral delante de Dios. Dios no ha permitido que eso así ocurra. Nosotros muchas veces en una discusión podemos tomar partido por alguno, podemos tomar partido por otro, y muchas veces nos abstraemos de tomar alguna posición, pero en relación a Cristo, en relación a su palabra, no podemos permanecer neutrales, no podemos permanecer en un punto intermedio, no lo hay. No hay un punto intermedio. Gloria doy a Dios que nosotros hemos tomado una decisión por Cristo. Por eso estamos aquí presentes en este día. Y Dios está obrando en nuestros corazones. Amén. Pero el mundo está en esa situación, en esa disyuntiva. Muchas personas se están perdiendo porque, al igual que Herodes, deciden mantener su situación, deciden mantener su estructura de pensamiento y no ceder ante la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios para ellos es locura.
Para ellos la cruz de Cristo es locura. El verso 21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación. Dios, el Dios sabio, el Dios eterno, el Dios todopoderoso, decidió salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales, dice el verso 22, y los griegos buscan sabiduría. Precisamente, los judíos pedían señales. Al Señor Jesús le decían, ¿qué señal haces tú para que creamos en ti? Y los griegos, filosofía, conocimientos humanos, ellos buscaban sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Nosotros predicamos a un Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, porque cayeron en Él. Tropezaron en Él y cayeron. Pero para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios, sabiduría de Dios. Para nosotros Cristo es sabiduría. Sabiduría de Dios. Sabiduría de lo alto. Eso es Cristo en nuestras vidas. Amén. Vamos por favor a Primera de Pedro. Dice así la palabra del Señor. Acercaos a Él, ¿a quién? A Cristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, piedra escogida, preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Nosotros hemos sido acercados a Él, a Cristo, la piedra viva, la piedra que desecharon los edificadores. Los hebreos desecharon a Cristo. Los sabios desecharon a Cristo, porque para ellos Cristo no era agradable, para ellos Cristo no tenía ninguna cosa apreciable. No podía venir a presentarse un rey que no tuviese ejército. No podía venir a presentarse un rey que no tuviese un imperio. Equivocaron los tiempos. Jesucristo se presentó como el Cordero de Dios, no como el Rey, como el Mesías. Mas ellos esperaban a un rey, esperaban a alguien poderoso que viniera y derrotara al ejército romano, y que en su lugar se estableciera perpetuamente. Mas eso no eran los tiempos señalados por Dios. Los tiempos señalados por Dios era que tenía que venir alguien humilde, sencillo, de una tierra insignificante, a presentarse como el Redentor del mundo. Y el hombre, como equivocó los tiempos, desechó aquella piedra. No era apreciable para ellos. Mas para nosotros es la piedra preciosa, el lugar donde hemos sido restaurados, el lugar donde hemos sido edificados, el lugar donde hemos sido salvados. Ese es Cristo, nuestra piedra, en la cual estamos firmes y hemos sido edificados sobre ella como un edificio precioso para Dios, para la gloria de Dios. Asimismo nosotros, dice Pedro, asimismo vosotros también, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión. Sión es la ciudad de Dios, en este caso Jerusalén, la principal piedra del ángulo, piedra preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. Ninguno de nosotros será avergonzado jamás, porque la esperanza que nosotros tenemos, esa esperanza tendrá un cumplimiento. En su momento, Dios traerá a nosotros el cumplimiento de todas sus promesas. Por lo tanto, no seremos avergonzados.
Nosotros no estamos creyendo en la promesa de un hombre, estamos creyendo y estamos confiados en la promesa de un Dios santo, de un Dios fiel, que se mantiene fiel, el único Dios inmutable, el cual no cambia ni tiene sombra de mudanza. Ese es nuestro Dios y confiamos en Él y jamás seremos avergonzados, porque confiamos en un Dios vivo, en un Dios todopoderoso. Para vosotros pues, dice el 7, los que creéis, Él es precioso, Él es deseable. Para nosotros Cristo es deseable. Para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. La cabeza del ángulo es en un arco, es la piedra central que sostiene todo el edificio. Ese es Cristo. Cristo es la piedra central que contiene, que detiene, que por su fuerza, que por su capacidad sostiene todo el edificio. Ese es Cristo en nosotros. Más para los edificadores, para aquellos sabios, una piedra que no tenía ningún valor, no era apreciable, la desecharon y se equivocaron y tropezaron. Dice el 8, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Se equivocaron, tropezaron en la palabra, malinterpretaron los tiempos y se equivocaron y cayeron. Más para nosotros, Jesucristo es esa roca deseable. Jesucristo es admirable. Jesucristo es apreciado, es deseado, más que cualquier bien material sobre la tierra. Jesucristo es nuestro propósito de vida para quienes creemos. En torno a Él gira nuestra vida. En torno a Cristo estamos nosotros. Y todo lo que viene de Él hacia nosotros es glorioso, porque esa es su voluntad para nuestras vidas. Y no hay cosa que nos aleje de Él, porque hemos decidido de todos nuestros corazones servirle a Él. Porque hemos sido impactados por su palabra, porque hemos sido impactados por su mensaje, porque hemos sido seducidos y hemos sido transformados y confiamos en su promesa. Ese es Cristo en nuestras vidas. Isaías, por favor, Isaías 28. He decidido seguir a Cristo. Isaías 28, 16 y 17, por favor. Esto es parte de lo que citó Pedro en lo que leímos anteriormente. Dice el verso 16, por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra preciosa, una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere no se apresure. El 17, y ajustaré el juicio a cordel y a nivel la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira y aguas arrollarán el escondrijo. Dios, hablando a través de el profeta Isaías, Él nos prometió que pondrá en Sión una piedra por fundamento, una piedra preciosa, una piedra probada. Dios no está improvisando. Él colocó una piedra probada, una piedra preciosa. No iba a fallar. Su fundamento es firme. Porque el fundamento de Dios es firme. Y nosotros estamos allí, establecidos en el fundamento de Dios. Ese es Cristo. Nuestra piedra probada por Dios, mas desechada por los hombres. Los hombres se equivocaron, tropezaron y cayeron. Porque no entendieron la palabra. Porque tropezaron en ella. Porque son desobedientes a la palabra de Dios. El verso 17, y ajustaré el juicio a cordel, está hablando en términos de arquitectura. El cordel es la plomada o la cuerda que mide que las cosas estén completamente alineadas, que la columna esté perfectamente alineada, y el nivel, a diferencia del cordel, en el sentido horizontal, que las cosas estén perfectamente niveladas. Eso es lo que hace Dios con nosotros como edificio. Él trae la justicia y Él trae el juicio hacia nosotros.
y busca que todo esté en perfecta coordinación en base a esa piedra angular, en base a esa piedra que ha sido puesta como piedra de ángulo y como piedra, como fundamento del edificio. Ese es Cristo, el fundamento de nuestro edificio, y además de eso es la piedra cabeza de ángulo que sostiene el edificio. Lo mismo dice en Mateo capítulo 21. Con Mateo 21 dice así, versos 42 al 43. Jesús le refería a los fariseos la parábola del rey que mandó a sus siervos primeramente a pedir, el rey que había dado en alquiler su viña, mandó a sus siervos, posteriormente mandó a su hijo, y a su hijo también lo mataron. En ese contexto le dice esto a los fariseos. Dice, Jesús le dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere será desmenuzado. Esto es glorioso de Dios. Quien cayere sobre aquella piedra será quebrantado. ¿Cuántos de nosotros no ha sido quebrantado por Cristo? Para edificación, para crecimiento espiritual. Mas si la piedra cayere sobre alguien, aquel será desmenuzado. Esto le está diciendo a los fariseos, no me lo estoy inventando. Los fariseos tropezaron en la palabra de Dios y cayeron. Para ellos Jesús fue una piedra de tropiezo, cayeron y fueron desmenuzados porque la piedra cayó sobre ellos, porque no creyeron. El pueblo sencillo de Israel, los discípulos, gente de pescadores, publicanos, rameras, gente que era considerada la gente más baja, eran quienes se acercaban a Jesús, mas ellos, considerados los doctores de la ley, los sabios, los edificadores, en este sentido, en el sentido espiritual, ellos se habían erigido como edificadores, como quienes tenían la palabra y la enseñaban a los demás. Ellos tropezaron, los maestros de Israel tropezaron en Cristo Jesús, porque fueron desobedientes, porque no entendieron la palabra. Mas la gente sencilla cayó sobre aquella roca y fue desmenuzado ciertamente, pero para vida eterna. Mas los otros fueron despedazados. Los que cayeron sobre la roca son quebrantados, mas aquellos que están bajo la roca serán desmenuzados. Y esa es la condición de todo aquel que rechaza a Cristo. La roca de tropiezo cae sobre ellos y los desmenuzará, y estará su vida en perdición eterna. Los maestros, los edificadores de Israel tropezaron porque no conocieron los tiempos, porque no entendieron la palabra de Dios, porque estaba ante sus ojos quienes había sido prometido y quienes leían a ellos todos los días sábados, los días de reposo, leían las Escrituras. Mas sin embargo, sus ojos estaban vendados, no podían ver qué era lo que estaba sucediendo. Por su misma arrogancia, por su prepotencia, por su egoísmo, no entendieron, equivocaron los tiempos, y al igual que Herodes, fue destruido por el Señor Jesús. Fueron destruidos ellos también. Fueron destruidos. Herodes se enteró que había nacido el Mesías, lo buscó para matarlo. Los fariseos, los líderes religiosos de Israel, también se propusieron en su corazón matarlo, porque su mensaje no hallaba cabida en ellos, porque sus corazones estaban endurecidos, porque no habían entendido el mensaje, porque no habían recibido de parte de Dios la sabiduría para entender en qué tiempos estaban viviendo. Y tropezaron los edificadores y cayeron y fueron despedazados. Y para que se cumpliese la profecía dada a Zacarías en el capítulo 9, verso 9, cuando el Señor Jesús entró a Jerusalén en un asno, un número importante, un número significativo de personas
gritando, coreando, alabando el nombre de Cristo, exaltando a Dios por lo que estaba sucediendo. Muchos de ellos sin entenderlo, animados por sus discípulos, porque fueron ellos quienes empezaron a cantar en Lucas, para que se cumpliese la escritura de Zacarías 9:9. No vaya a Zacarías, ahí nomás quédese por favor, yo voy a leer Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Vamos a Lucas 35 al 40, por favor. Vuelva al 35. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozando, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en los cielos y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos entre la multitud le dijeron: Maestro, reprenda a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callan, las piedras clamarían la gloria de Dios. Esto es lo que sucede en Israel, en Jerusalén. El Señor Jesucristo, a pocos días de ofrecerse en sacrificio en la cruz, Él llega a Jerusalén, montado en un asno, cumpliéndose la profecía de Zacarías. Llega en un pollino. La multitud clamando, la multitud enfervorecida, clamando, exaltando, alabando a Dios. Y todos aquellos que habían vivido, que habían decidido rechazar la palabra de Dios, le pedían al Señor Jesús que le dijera a aquellos que clamaban y que aclamaban a Dios que se callaran. No entendían lo que estaba viviendo. Todo aquel que se acerca a Cristo, todo aquel que es impactado por Dios, va a buscar de Él, va a exaltar el nombre de Dios. Mas todos aquellos que buscan sus propios propósitos en esta vida, van a rechazar a Cristo. Esas son las dos posiciones del ser humano ante una verdad tan incuestionable. La palabra de Dios es la verdad incuestionable de Dios. Pero la gente que tiene su corazón alejado de Dios no la va a recibir, no la va a aceptar. Por lo tanto, tenemos dos opciones. El hombre tiene dos opciones. Cuando se encuentra de frente a Cristo, cuando se encuentra frente a las Escrituras, o rechaza a Dios o le sigue. No tiene otra posibilidad. Bendito sea su nombre, Señor. Padre Santo, te damos las gracias por este mensaje, Señor amado, por este día, por tu palabra, Padre. Rogamos a ti, oh Señor, que nos ayudes, que nos guíes, oh Padre eterno, y que permitas que tu palabra more en nuestros corazones. Señor, que podamos vivir a la luz de ella cada día, oh Señor, y que cada vez que abrimos tu palabra, Padre Santo, podamos verte allí a ti reflejado y podamos gozarnos, oh Señor, para que podamos glorificarte con nuestras vidas, oh Dios de los cielos. Bendito Padre, gracias te damos, oh Señor. Sabemos que tú hablas a nuestras vidas, y que tu palabra, oh Señor, es enviada con un propósito definido, Padre eterno. Dios de los cielos, glorifícate tú una vez más en nosotros, oh Señor. Bendito Dios, en el nombre de Jesucristo te lo pedimos, porque tú eres nuestro Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.